¿Quieres mañana llevarte un taquito de papas con chorizo? ¿A la iglesia? Levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levanta tus ojos a Él. Levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. ¿Quién nos mantiene? La salvación de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. ¿Quién nos mantiene? La salvación de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levanta hoy, levanta tus ojos hacia Dios. Él te rescatará. Levántate, levantaré hoy mis ojos hacia, levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. ¿Quién nos ayuda? El Dios del cielo. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. ¿Quién nos mantiene? La salvación de Dios. ¿Quién nos rescata? El Dios de Israel. Levantaré hoy mis ojos a Dios. Levantaré hoy mi voz en clamor a los montes de Jerusalén, al Dios de Israel. Yo levantaré mis ojos a Él. Levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy, levantaré hoy mis ojos a Él. ¿Serías capaz de leer un texto en tan solo un... Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un privilegio, como todos los días, estar con ustedes en el Pan Diario, Casa de Pan, Torrefuerte, Guadalajara. Un gran privilegio que tenemos como ministros del Evangelio, de compartir la verdad y la vida, de hablar con ustedes palabra buena, de gran bendición. Que tengan una linda noche esta noche. Vamos a ir a la palabra de Dios en Juan capítulo 21. Acompáñenme, Juan capítulo 21.
Esta es una segunda parte de un tema por bastante revelador que estuvimos viendo ayer, la caída de Pedro. Vimos cómo Pedro pasa por 7 pasos antes del fracaso que desgraciadamente tuvo que experimentar. En esos 7 pasos antes de la caída es para que tú y yo estemos en constante arrepentimiento, buscando la presencia de Dios, que estemos viendo, revisando nuestra vida, a ver, no vaya a ser que esté pasando en nosotros. Déjenme traer el cuaderno, acá lo tengo, lo andaba buscando entre mis notas de este lado. Rápidamente, solamente quizás darle un pequeño repaso, porque donde nos quedamos ayer vamos a continuar esta noche. Los pasos para la caída de Pedro. Número 1, confiaba demasiado en sí mismo, y decíamos, mis amados hermanos, no puedes confiar en ti, necesitas confiar solamente en Dios. Vimos en la palabra en 1 Corintios 10:12 que dice, el que esté seguro de caer, el que esté seguro, de que es muy santo, cuídese de no caer. Lo vimos el día de ayer, bendigo y alabo el nombre de Dios. Número 2, Pedro seguía de lejos a Cristo. No podemos seguir al Señor de lejos, tenemos que estar pegados en su corazón, estar buscando la gracia, la bendición, pero sobre todo y ante todo, estar en el lugar del avivamiento. Número 3, se calentó en un fuego extraño, un fuego que habían encendido los impíos, y se hizo acompañar de impíos, calentándose en un fuego que no era de bendición porque no venía de Dios. Empezó el proceso de la apostasía. Número 4, mintió. Dijo, no le conozco, por temor a ser atrapado por ellos. Él mintió al pueblo, mintió a la gente para poder salvar su pellejo. Número 5, volvió a mentir y se negó a sí mismo diciendo, no lo soy, no soy de los que andaban con él. Y negó a Cristo, negó su fe. Y en el versículo 60 dice, no sé lo que dices. Negó la palabra. Las 3 negaciones de Pedro lo llevaron a una caída espiritual, mental y física. Desgraciadamente no nos damos cuenta porque es muy sutil el enemigo y poquito a poco nos va llevando a la derrota, al fracaso. Aquí Pedro termina apostatando de la fe. Y número 7, empieza a maldecir y hablar como cualquier impío, como cualquier hombre del mundo. Desafortunadamente, el buen apóstol pierde su testimonio. Y número 8, regresa a pescar. Y fue de mal testimonio para todos en la congregación. Esto está en Juan capítulo 21. Por favor, acompáñeme. Juan capítulo 21 dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, que significa gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 de los discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos le dijeron, vamos nosotros contigo. Y fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué es? Jesús dando mal ejemplo después de haber tenido una estrepitosa caída, de perder su testimonio impresionante. Él empieza a hacer lo que hacía antes de Cristo, y no podemos perder así de una manera tan abrupta el testimonio. Cuesta tanto trabajo construir un testimonio para que lo perdamos en un instante, como fue Pedro. En esa noche perdió su testimonio, perdió la razón, negó a Cristo, negó su fe, negó la palabra, y aquí lo vemos apostatando de la fe y regresa a pescar. Y en el versículo 4 dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Está amaneciendo, está clareando el alba, y viene el Señor Jesucristo, y ellos no le reconocieron. ¿Se acuerda que
En el principio de este mensaje vimos a los dos que iban camino de regreso a Emaús. Es impresionante que hayan pasado 3 años con el Señor Jesucristo y 3 años no hayan aprendido a reconocer a Jesucristo. Hay personas que pasan mucho tiempo en su cristianismo y todavía no saben distinguir a Jesucristo en la voz de un hombre, en la voz de un ministro, en la voz de aquellos que predicamos la bendita palabra. Hay muchos que no están predicando a Jesús, hay muchos que se están predicando a sí mismos, hay quienes están edificando su propio reino, hay quienes han dado la espalda al Señor. Iba amaneciendo y Cristo se aparece con la luz del alba, con la luz del nuevo día. Cuando Cristo viene con una luz nueva, recién nacida, diferente a la de ayer, siempre hay esperanza para aquellos que creemos y tenemos la confianza en que el Señor estará por nosotros. Él viene al amanecer y les instruye desde la orilla y hubo una pesca milagrosa. Mire qué gracia la de Dios. Dice, y les dijo, hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. ¿Por qué no tenían? Porque no habían pescado nada. ¿Y por qué no habían pescado nada? Porque habían regresado al viejo oficio, dándole la espalda a Cristo, dándole la espalda al Evangelio y dándole la espalda a la bendita palabra que los había rescatado, que los había salvado. Y dice el Señor Jesucristo, echad las redes a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no podían sacar, ya no la podían sacar la red de tantos peces por la gran cantidad de peces. Vea qué milagro del Señor. Él llega a rescatar a su iglesia porque Dios no va a perder a nadie. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted puede darle la espalda, pero Dios nunca te va a dar la espalda. Usted puede regresarse y andar haciendo tonterías lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de su cobertura, pero Dios no lo va a dejar porque Dios no desecha a ninguna persona, les da las instrucciones y era tal la cantidad de peces que ellos ya no podían más, Unos pocos minutos de trabajo con Cristo al control produjeron una pesca milagrosa y es que lograron mucho más que lo que aquellos habían logrado en toda la noche trabajando por sus propias fuerzas. Es que puedes estar trabajando por tu propia fuerza y puedes estar desgastándote y toda la noche y trabajar de día y de noche y no tener resultados. Pero cuando Cristo está al mando, tienes resultados y Él te da la victoria, porque en Cristo está la victoria. No hay otra forma. Podemos triunfar, vencer y ganar cuando estemos del amado, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esto es un paralelo al primer milagro que Cristo hizo en la carrera de Pedro. Estamos en un paralelo. Hay 2 milagros que son muy semejantes. El primero que hizo cuando lo llamó y el último que hizo cuando lo volvió a llamar, porque Pedro le había dado la espalda, lo había negado, había mandado todo por la borda porque ya no creía, estaba perdiendo su fe porque se había alejado, se calentó en fuego extraño, estuvo entre los impíos, sentado en mesa de escarnecedores, y entonces empezó a perder la compostura, la visión, empezó a perder el oído, dejó de ser aquel Pedro que decía tú eres el Cristo, dejó de ser aquel Pedro que estaba presto a la palabra, que en todo momento estaba buscando estar interactivamente compartiendo con el Señor Jesucristo, bendiciendo, siendo el líder, y empezó a arrastrar a los demás apóstoles para que ellos perdieran desgraciadamente su fe. Voy a seguirle leyendo para que vea el milagro que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro cayó, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa porque se había despojado de ella y se tiró en el mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red y los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Óigame usted, estaban en la playa, ahí donde chapoteas cuando vas a la playa, 200 codos, más o menos 200, de aquí a aquí se mide un codo en Israel. Ellos estaban a 200 codos. ¿Cuánto crees que habían caminado? Unos cuantos que habían, es decir, navegado en la barca para encontrarse con la pesca milagrosa. 200 codos nada más.
Y entonces el regreso no se hizo difícil. Cuando Pedro se aventó en el agua, Pedro estaba a unos cuantos pasos de la playa, quizás ahí estaba golpeteándole las olitas del mar, y luego dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces. Oiga esta palabra, porque aquí se va a centrar el mensaje esta noche. Llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Un total de 153. Déjenme ver si encuentro por aquí mis marcadores, porque va a ser muy importante que entendamos esta palabra. ¿Cuántos peces eran? Alguien que por ahí anote. Eran muchos, eran relativamente pocos para una red, pero eran muchos porque aquellos no habían pescado nada. Entonces el Señor lanza este bendito número. Y cuando la Biblia habla de números, yo le he enseñado gematría. ¿Qué es la gematría? Es amados hermanos, el significado o el valor numérico que tienen las expresiones y que tienen la palabra de Dios, porque toda la Biblia es gemátrica, ya que las letras en hebreo son las mismas que los números. Así, por ejemplo, Aleph significa 1 y Bet, que es la segunda, significa 2, así sucesivamente. Cada letra tiene una cuantificación. Entonces, aquí tenemos 3 letras. Si lo escribimos en hebreo, esta sería la Aleph, que es para los que están estudiando lectoescritura. Esta sería la letrita esta que escribimos así, es la primera en palabra que se escribiría para poner 153, y de ahí los siguientes, que es que el 3 sería Gimel. O sea, ya más o menos pudiéramos escribir 153, nomás nos faltaría el 5, lo tienes que revisar en tus apuntes de lectoescritura, y si los tienes a la mano, ponme ahí en hebreo 153, si no lo tienes, no vaya a inventar. Entonces, todas las letras tienen un valor numérico, con 153 podemos sacar una preciosa revelación de parte de Dios, porque aquí tenemos que Pedro saca 153 grandes peces en la red, y es un paralelo al milagro. Hay un milagro en Lucas capítulo 5. Si me acompañan, pongan una marca como yo ahí en Juan 21, y acompáñenme por favor a Lucas 5 para leer el milagro que está expresado en este evangelio, para que vea que es un paralelo. Ocurren cosas muy similares. En el capítulo 5 está la llamada pesca milagrosa. Aconteció, dice, que estando Jesús junto al lago de Genesaret, son 2 lagos diferentes. Nosotros estuvimos en Tiberias. De hecho, frente al lago de Tiberias, en una de las partes de mayor plusvalía en Jerusalén, frente al lago, está el terreno donde se está construyendo el Jardín de las Naciones y las oficinas del Parlamento Iberoamericano por Israel, que preside el apóstol Carlos de Torrefuerte, Ciudad de México. Allí estuvimos con mi esposa. Nos donaron el terreno, es un terreno muy grande, nos donaron 5 hectáreas, y cuando se presentó el proyecto al Estado de Israel, que se iba a construir ahí un jardín hermoso para las naciones, frente a ese lago donde fue la pesca milagrosa, ese lago de Genesaret, el gobierno de Israel nos donó otras 5 hectáreas. Hay un total de 10 hectáreas donde se va a construir el Parlamento Iberoamericano por Israel, y ahí vamos a tener, entre todas las oficinas corporativas, Casa de Pan Torrefuerte Guadalajara va a tener una oficina donde va a trabajar este servidor en la Universidad Hebraica de Jerusalén. Muy bien, Anita Escoto. Sería Aleph, Hei, Gimel. A ver si las encuentras en hebreo o las dibujas, le tomas una foto y la pones ahí para que vean cómo se escribe 153 en hebreo, por favor. Es muy importante para mí. ¿Por qué? Porque estos mensajes
o nuestros mensajes apostólicos están respaldados 100% en la Biblia, pero hay algo muy importante que tenemos que estar revisando. Nosotros, mis amados hermanos, estamos ávidos del conocimiento de la palabra de Dios. Necesitamos más palabra. Déjenme conectarlo porque se está descargando la tableta. Hoy estuve trabajando mucho en la tableta, estuve sacando esto que va a compartir ahorita Anita, a ver si los puede dibujar en una hoja, y por favor ayudarnos a poner Aleph, Hei y Gimel, y Gimel, perdón, no se cortó, ¿verdad? Alguien que me ayude. Y Gimel es 153, o sea, las letras tienen un valor numérico y nosotros queremos que usted aprenda todas estas cosas porque estamos en una época de mucha ignorancia. Hay muchas personas que no tienen una preparación y no tienen una relación real con Dios y sin embargo se atreven a predicar. No criticamos, pero sí queremos no ser así. Queremos ser personas que estemos constantemente preparándonos, aprendiendo de la palabra y conocer los secretos, los benditos secretos que Dios tiene por revelarnos. El mismo Dios dice, pues no hará nada Jehová Dios sin mostrarle los secretos a sus siervos, los profetas. Dios quiere mostrarnos los secretos, así es que vámonos con la revelación. Dice, en el lago de Genezaret el gentío se agolpaba sobre él. Bueno, cuando vayamos a Israel, ahí van a estar, ahí donde fue la pesca milagrosa, enfrente van a estar las oficinas de Ministerios Buena Tierra, las oficinas del Parlamento Iberoamericano por Israel y las oficinas de las torres fuertes. Cada torre fuerte del mundo va a tener una oficina. Entonces, ese edificio donde van a estar las oficinas, cuando vayas a Israel, vas a llegar ahí y va a ser como nuestra embajada. Ahí vas a buscar un letrero que diga Casa de Pan Torre Fuerte Guadalajara y va a estar también el letrero en hebreo y el nombre de sus pastores Héctor y Liz en la parte inferior. Esto es todavía un proyecto verde. Apenas tenemos el terreno. Para eso estábamos juntando las onzas Troy, ¿se acuerdan? Las onzas Troy no las tengo yo, por si alguna persona quiere saber dónde están. Esas onzas Troy las tiene Rosita Palomera, si está conectada que testifique. Y yo tengo aquí las últimas que donaron para el Parlamento Iberoamericano. Con ese dinero que vamos a estar recabando de ofrendas de todo el mundo, se va a construir este jardín para las naciones. Los tiene Rosita Palomera y yo tengo aquí dos que sembraron al final y nos vino la pandemia y no seguimos levantando las onzas Troy, pero las vamos a llevar para que se haga la construcción en Israel. Después de ya hecho el gran comercial, porque esa es una gran noticia. Mi padre, el apóstol Carlos, ya no ha hablado y no se ha pronunciado al respecto porque ahorita no hay vuelos a Israel, no hay viajes a Israel. Vamos a regresar hasta junio. En el versículo 2 dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla. Ojo que fue el primer milagro en el que estaba Pedro. Y vea qué hermoso. Y los pescadores así habían descendido de ellas, lavaban las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después le llamó Pedro. Imagínense qué gloria de Pedro. El Señor ve 2 barcas. No sé de quién sea la otra porque no dice. Pero escoge una. Y esa una era la barca de Pedro. El Señor Jesucristo escogió su barca. Yo le digo, Señor, escoge nuestra barca. Señor, si tienes que elegir una barca para esta generación, ahí está mi casita de pan. Ahí está ella. Súbete, haz el milagro que quieras. Trae el avivamiento. Rompe las estructuras de esta generación y trae el más grande y poderoso avivamiento que hayan visto ojos humanos sobre la faz de la tierra. Pedro entra en un avivamiento. El Rey de Reyes, el Dios creador del universo, el amado del cielo, entra en la barca de Pedro y le rogó a Pedro que apartase de tierra un poco y sentándose les enseñaba desde la barca la multitud, apartándose de tierra. Tiene un significado tan hermoso. Era de tierra significa apartarse de la carne, apartarse de mis propios anhelos, de mis propios deseos. Era espiritual lo que Dios tenía que predicar ese día. Por eso no podía estar la barca en tierra, sino que debería
debería estar sobre las aguas fluyendo, porque las aguas son figura de la palabra de Dios. No podemos contaminar los púlpitos con nuestra carne. No podemos anteponer de ninguna manera nuestros expedientes personales, nuestros anhelos o nuestras opiniones. Nada de nosotros, todo de Cristo. Alguien diga un buen amén. Nada de nosotros, todo de Cristo. Queremos ser de Cristo, vivir en Cristo, predicar a Cristo, anhelar a Cristo y Él apartar nuestra barca de tierra, que no esté contaminado lo espiritual con la carne, no con mis anhelos, mis opiniones ni mis pasiones. Todo tiene que ser en el bendito Espíritu Santo, en el fluir de las aguas vivas que fluyen del corazón de aquellos que tienen a Cristo. Y cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, que después fue Pedro: boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y Dios te dice esta noche: boga mar adentro, ve mar adentro. No estés en la playa donde están la gente comodina, donde están los hombres y las mujeres que no quieren trabajar en el reino. Métete, ve al oleaje, ve donde está lo profundo, métete a donde están los milagros, lo espiritual, lo más sobrenatural. Métete, entra, ve Ve a los lugares de la bendición. No estés en la playa, ve mar adentro, dice el Señor. Y respondiendo Pedro y le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Ve que son similares, ve que hay un paralelo entre las dos pescas. No hemos pescado nada, pero más en tu palabra echaré la red. ¡Hey, amados hermanos! Este es el tiempo de echar las redes en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a trabajar en su nombre, vamos a predicar en su nombre, vamos a ir a buscar la pesca milagrosa, y todo tiene que ser en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. ¡Aleluya! Gloria a ti, Señor. Lejos de la tierra, todo en el nombre de Cristo. Vamos a tener una pesca milagrosa en esta generación. Bendigo, alabo y glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron una señal a los que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarle, y vinieron y se llenaron las dos barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque la pesca que habían hecho les causó temor, que se apoderó de ellos y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, los hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro había perdido su llamado. Ayer vimos el proceso de su caída, cómo perdió la carrera física, la carrera mental y la carrera espiritual. Dios empieza a rehabilitarlo. Aquí le hace el llamado: a partir de hoy dejarás de ser un pescador de peces. Vamos a ser muy explícitos para convertirte en un pescador de hombres. Le está cambiando la dimensión humana, lo está empoderando, le está llamando para que salga de tierra y se deje de dedicar a cuestiones vanas y terrenales, para dedicarse a trabajar en su reino, para ser un hombre que esté al servicio de la iglesia, trabajando como pescador de hombres, como evangelista, como restaurador de almas. Él lo lleva de una dimensión humana a una dimensión espiritual. Es una gloria la pesca milagrosa. Y cuando él está apostatando de la fe, regrese a Juan 21, Dios lo tiene que volver a llamar. Y entonces pienso en el Señor Jesucristo. Si Él me negó 3 veces, lo tengo que restaurar 3 veces. Y le hace el símil de la pesca milagrosa. Y él, como Pedro se va a pescar, se lleva a Juan y a Jacobo, y se lleva a otros 2 que ni siquiera marca el nombre. Lo siguen. Es Pedro causa de tropiezo de sus compañeros. Cuando allá lo hicieron pescador de hombres, él regresa a ser pescador de peces. Por eso no pescaron nada, porque no le puedes dar la espalda a Dios. No puedes caminar como los cangrejos, no puedes ir hacia atrás. Tienes que servir a Dios, y una vez que ya te subiste en la
la barca de Dios, ya no hay marcha atrás, no hay camino hacia atrás, ya no hay retorno. El viaje es derecho y a la derecha, y así se los dice el Señor: mete las redes derecho y a la derecha y métete a pescar. Y aquí Pedro ya no le dice: toda la noche trabajamos, le obedece. Estaban al amanecer en los dos pasajes, Lucas 5, Juan 21. En los dos estaban al amanecer. En los dos pasajes ellos no habían pescado nada. Es decir, estos dos encuentros con Jesucristo fueron después de una noche de fracaso. Allá no habían pescado nada. Y Pedro le dice: Señor, hemos echado la red toda la noche, no pescamos nada, no hay peces. Pero voy a obedecerte. Si tú me dices que ponga la red, entonces en tu palabra echaré la red. Y se mete, y era tal la cantidad de peces que tuvo que llamar la otra barca porque había una gran pesca milagrosa. En Juan 21 no le dice nada. El Señor les dice: tienen que comer. No pescamos nada. Pues vete derecho y a la derecha, ponme la red a la derecha. Haz las cosas correctas, hazlas como yo te enseñé. Sé íntegro de corazón, sé una persona de una palabra, no de dos ni de tres. Cumple tu palabra. La Biblia dice: no te apresures a hacer votos delante de Dios, porque Dios te los va a demandar. Dios quiere hombres íntegros, hombres y mujeres que tengan palabra de honor, que hagan las cosas correctas, que hagan las cosas conforme a la palabra de Dios. No es como yo las interpreto, y en la Biblia no hay a mi manera. Es obediencia total o no hay nada con Dios. Pon la red a la derecha. Y ponen la red a la derecha. En los dos pasajes hacen esto. En Lucas 5 no se sabe la cantidad exacta de peces porque no lo dice. Pero en Juan 21 dice que había 153 pescados en la red. Está bien claro. Le dice el versículo 9: al descender a tierra, vieron las brasas y él tenía un pez encima de las brasas. Versículo 11: y Simón Pedro sacó la red a tierra llena de grandes peces. Fíjese cómo aquí están regresando a tierra. Bien, en la otra Pedro se echó en el agua y se sentía indigno del Señor. Ahora imagínese cómo se sentía aquí. En la otra no había pecado, aquí ya había pecado. Las dos vienen después de un fracaso. Y dice 150 grandes peces. La red estaba llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. En la otra se rompía, aquí las redes no se rompían. Las atarrayas en Israel no son aquí como las de Acapulco, son más pequeñas, como una especie de canasta donde no caben muchos peces. O sea, no creas que la pesca milagrosa fue de 150, de miles, fue de 150 a 200 peces, por eso las redes se rompían. Aquí hay una pesca milagrosa, 150 peces. En una atarraya judía caben aproximadamente 25, 30 peces grandes de buen tamaño, como los que compras en el mercado del mar para hacer un caldo michi. O sea, grandes pescados. No es agarrar así como sacan en las películas que hasta bailan por todos lados, ¿no? Para eso necesitamos ver usos y costumbres o haber estado en el mar de Galilea para que veas que no es así la cosa, que son redes que pueden cargar. Para ellos, vaya, una pesca grande es de 50, 60. Esta pesca era por demás milagrosa, triplicaba la capacidad de la atarraya. Y entonces 150 en hebreo es la palabra edra. 153, perdón, en hebreo es la palabra edra. Se la voy a poner aquí en español. Es la palabra edra. Fíjese qué revelación tan hermosa. Quizás hoy nos quedemos en esta revelación. Esta es la palabra edra. A ver si se ve por ahí. Edra. Esta palabra edra se traduce al español una fuerza. ¿Qué estaba diciéndole el Señor? Yo soy tu fuerza. Yo soy tu roca, yo soy tu castillo, yo soy tu fortaleza. Tú tienes que confiar en mí, no en ti, porque Pedro confió en él y fracasó y pecó 3 veces y lo negó antes de que el gallo cantaría. 153, lo primero que significa es una fuerza, y es una fuerza sobrehumana.
Es una fuerza que viene del cielo. Es mejor la fuerza que Dios te puede dar que la fuerza que te pueda dar tu propia fortaleza, el tú decidas al gimnasio, tu buena alimentación o cualquier cosa que tú hagas. Nunca, nunca, nunca la fuerza que Dios te da será menor a la fuerza de lo que tú puedas lograr, ni con dinero, ni con recursos, ni con que presumas lo que quieras. No lo vas a lograr si no tienes la fuerza que da el Señor. Edra 153 es el primer significado. Segundo significado, Jesucristo hizo 153 milagros individuales en toda la Escritura. Fue el total de milagros que el Señor hizo individuales, es decir, sin contar los milagros globales como las pescas milagrosas o las alimentaciones a los 5,000 y a los 4,000. O sea, si quitamos los milagros grupales, fueron exactamente 153 milagros individuales, por lo cual Edra, además de significar la fuerza de Dios, significa el milagro que tú estás necesitando, no el de Casa de Pan Torrefuerte, no el de un grupo, sino el milagro individual que tú estás necesitando. Esta pesca significaba: conmigo lo tienes todo, sin mí no tienes nada, conmigo tienes la excelencia, conmigo tienes la grandeza, conmigo te va a ir bien, en mí tienes la fuerza y en mí tienes milagros individuales, tienes el poder de la gloria de Dios en tus manos, entras a dimensiones de lo sobrenatural. Es impresionante que cada pez simboliza un milagro que Cristo hizo mientras estuvo caminando sobre la tierra. 153 en la gematría bíblica. Recuerde que acá no se llama numerología, eso es como dicen los brujos, se llama gematría. Voy a anotar el nombre antes de borrar, porque mucha gente se confunde. Gematría significa el resultado de las letras cuando en lugar de leer las letras lees los números. Eso es la gematría bíblica, que es el estudio de los significados de los números en la Biblia. Entonces se llama gematría. Apréndanlo por favor de memoria, porque estos datos normalmente los doy en la universidad, más no en una predicación. Pues dentro de la gematría bíblica hay 4 frases que se pueden formar con 153. Hoy, la primera frase que se puede formar con 153 es: la iglesia es amor, en hebreo. Entonces, ¿qué significa Edra? Edra, alguien que lo anote por ahí los primeros significados que di. Edra significa la iglesia. La iglesia es amor. Si usted saca la gematría bíblica en hebreo de la iglesia es amor, esto es igual a 153. O sea, sumando todos los números que hay aquí expresados en el alefato hebreo, da un total de 153. Entonces, ¿qué significan los 153 peces? Que la iglesia de Cristo es amor, porque Dios es amor. Estaba predicándoles, porque les estaba diciendo significados impresionantes. Mira tu pesca, significa: mi casa es casa de amor, mi casa es casa de misericordia, mi casa es casa de gracia. Por eso no cabe la discordia, por eso no se puede romper la unidad. Por eso el pecador viene a Cristo, y cuando viene a Cristo lo que espera es que lo ames, no que lo patees. Queremos amor, queremos amar y bendecir. La iglesia es amor. La segunda frase es los hijos de Dios. Forman 153. Lo voy a poner con otro color, nada más para que lo apunten, que por favor alguien los esté anotando por ahí. La segunda frase que da 153 en hebreo es los hijos. Vea cómo él les estaba dando un mensaje en los 153 peces, les estaba diciendo: los hijos de Dios. Esta frase da un total de 153. La iglesia es amor, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que manifiestan el amor? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que tienen los milagros? Los hijos de Dios. ¿Quiénes tienen la fuerza sobrenatural? Los hijos de Dios. Estamos ante una revelación
poderosa. Es muy difícil que la encuentres en un libro, pero no me voy a atrever a decir que no la vas a encontrar, porque en la mañana estaba buscando una cosa y encontré otra. Estaba buscando, ¿te recuerdas, amor, que estaba buscando? Estaba buscando, algo estaba buscando, y de pronto encontré un mensaje que quiero compartir en la universidad. No me acuerdo qué estaba buscando, mi esposa a lo mejor se acuerda, y encuentro un mensaje sobre la Tevilá, un mensaje de los judíos donde hablan que el bautizo no significa echar un chapuzón a la gente. Tevilá es el baño, y de hecho tiene fotos. Me encantó eso, ya lo quiero compartir. Tiene una foto de cómo era un baño en los tiempos de Jesucristo, y es aguas corrientes. O sea, hacían el baño y bajaban por escaleras hasta que encontraban aguas corrientes, y ahí hacían una especie de piscina, pero el agua del río fluía en esa piscina, y ahí metían a los niños, ahí se metían las mujeres, ahí se metían los hombres a bañarse. Eso es una tevilá. Y entonces el judío que escribió ese libro, que encontré buscando otra cosa, habla de la primera tevilá como el bautizo de la tierra cuando vino el diluvio. Por eso es importante aprender bien, y es importante tener revelaciones de parte de Dios. 153 es igual a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significan esos 153 peces? Una fuerza sobrenatural, la fuerza de Dios. Número 2, los milagros de Jesús, la entrada a una vida de milagros. ¿Quieres tener milagros? Tienes que empezar a caminar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a ti. Conforme a la palabra, no conforme a tu opinión. Tienes que obedecer. No ser una persona que adapte las escrituras a ti. No, tú te adaptas a las escrituras. Tú y yo nos adaptamos a las escrituras. Aleluya. La siguiente frase que se forma con 153 es: Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. La gematría bíblica nos daría estos tres resultados: Jesucristo, Hijo de Dios. Mira qué hermoso es esto. Hijo de Dios, nuestro Salvador. Bueno, le quiero platicar una cosa rápido mientras ven esta revelación. Ahora sí me dio tos. Ya tengo algunos días que ando batallando con la garganta. Estén orando por mí, yo también voy a orar. Porque el diablo ataca aquí, porque es de donde sale la voz. Pero cuando tengo esta revelación digo, tiene razón de estarme atacando. Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Es otra frase que se forma y que da en la gematría bíblica 153. Cuando esos peces estaban siendo recogidos por Pedro, esto fue lo que entendió un judío como Pedro. La iglesia de Dios es amor. ¿Estaba Cristo a punto de decirle, ¿me amas, Pedro? Antes no le digo, demuéstramelo. Número 2, le estaba diciendo, ¿a quién le doy lo sobrenatural? A mis hijos. A mis hijos. Y hay quienes no son hijos, son hijos. O sea, tenga mucho cuidado. O sea, vamos a ver si somos hijos o no. Y número 3, Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador, no nuestro, perdón, el Salvador. Por ahí vi que el pastor Ray lo puso. Pastor, corrígelo por favor. Es el pastor Raimundo Cisneros. Dice, Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Porque si ponemos nuestro ya se pasa de 153. Jesucristo, Hijo de Dios, el Salvador. Esas tres frases se completan con con el número 153 de la gematría hebraica. En ese tiempo, oiga esto por favor, en el tiempo de Cristo, exactamente cuando Cristo estaba haciendo este milagro, había registradas 153 naciones en todo el mundo. Todavía no se descubría América. Entonces, había registradas 153 naciones en el mundo. Lo que Cristo estaba diciendo es, la fuerza es para que vayas a las naciones, los milagros, para que alcances las naciones y establezcas mi reino. Con una iglesia de amor, con una iglesia de hijos que se parecen a su padre, y su padre tiene que ser Dios. Con una iglesia
que manifieste a Jesucristo como el único camino al Padre, el Redentor, el Salvador. Había solamente 153 naciones registradas. Es una cosa impresionante. Siguiente significado de 153. ¡Ey! Espero que Dios te esté hablando. Alguien diga aleluya. Alguien gócese con este viejo anciano veterano, porque hoy estuvimos metidos en la Biblia, a lo más profundo, desde en la mañana en la universidad hasta toda la tarde estudiando para sacar todos estos datos que Dios me ha revelado. 50, fíjese bien, lo vamos a dividir en 3 50, que da 150 más 3, por números completos. Lo vamos, ¿cómo se dice? Los judíos dicen números descompuestos. Así es como en la jerga hebraica, cuando separas los números, son números descompuestos. 3 concuerdan, y estos 3 dan 3. Habla, en la primera separación son 2 treses, doble poder de Dios, doble unción. Entonces, significado de los 153 peces, doble poder, doble unción, porque es la fuerza de Dios en ti, la unión de la fuerza de Dios con uno de sus hijos, hace el número 33, que además concuerda con los años vividos en Cristo sobre la faz de la tierra, poder sobre poder. Si usted ve qué significa 33, poder sobre poder, 3 más 3, poder sobre poder. Está glorioso. Yo estaría cantando aleluyas, yo estaría gritando de alegría, porque estamos ante revelaciones bastante poderosas, fuertes de la palabra. Ahora, ¿qué significa el número 50 en la Biblia? Jubileo. Por eso también es importante que usted y yo estemos bien metidos en la palabra de Dios, que usted y yo estemos estudiando las cosas como son. La mayoría de la gente no estudia, por eso no tiene revelación. 50 significa jubileo. ¿Qué está diciendo el Señor con los 153 peces? Está dando una palabra profética poderosa, donde le está diciendo a Pedro: viene un triple jubileo sobre la tierra cuando tú regreses y hagas lo que tienes que hacer. 50 es jubileo. El primer jubileo es el jubileo espiritual. Ahorita lo pongo en la pantalla. El segundo jubileo es el jubileo del alma, que está ubicado, la mente es el alma, y el tercer jubileo es el jubileo físico. ¿Qué significa la palabra jubileo? Después el Señor iba a restaurar a Pedro 3 veces diciéndole: ¿me amas? Sí, porque le iba a restaurar el espíritu. Y le dice en ese ¿me amas? ¿Sí ve cómo le dice en el primer ¿me amas? Le dice: Simón Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí. Apacienta mis corderos, perdón. ¿Qué significa apacienta mis corderos? Dale de comer a los pequeñines. Número 2, le dice: Pedro, ¿me amas? Y él le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice: pastorea. Es 1, dales de comer. 2, guíalos. Eres el pastor. Por favor, gócese con esta revelación. Número 3, le dice por tercera ocasión: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece porque le dijo por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Apacienta también a mis ovejas. Apacienta a los nuevos, apacienta a los viejos y guíalos a todos a la verdad, a la vida. Nosotros no estamos para confundir gente. Nosotros estamos para predicar a Cristo. Estamos para dar la verdad, decirle a la gente la verdad para que la gente conozca la verdad y sea libre. Jubileo significa perdón de todas las deudas. Ay, Padre. ¿Qué es el perdón de todas las deudas espirituales? Es el primer 50. El perdón de todas las deudas del alma es el segundo 50. El perdón de todas las deudas físicas es el tercer 50. Aleluya. Hosana al Rey que viene. Bendito
bendito, alabado y glorificado sea, Señor, tu santo nombre. Y tú me puedes decir, ¿y el 3? Ay, hermanito de mi alma precioso. El 3 significa que para que haya un triple jubileo necesitamos al Padre, necesitamos a Cristo y necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Gócese, hermano, porque pocas veces hay estos platillos tan ricos y deliciosos en la casa de Dios. Aleluya. Para que haya un triple jubileo, que es el perdón de todas las deudas. Cada 50 años en Israel se perdonaban las deudas. Lea la Biblia. Por ello le digo, tienen que estar preparados. Que dicho sea de paso, estamos por lanzar la Universidad Hebraica de Jerusalén ya. En enero empiezan las clases y por supuesto vamos a tener mucha prioridad para la gente de Casa de Pan, para que todos puedan estudiar con maestros de talla internacional y personas que traen revelación tras revelación, tras revelación, tras revelación. Para que haya un triple jubileo se necesita que el Padre traiga la restauración de la mente, que el Hijo Jesucristo traiga la restauración de lo físico, material, y que el Espíritu Santo, por supuesto, traiga el jubileo espiritual. Hay un jubileo en la mente donde el Padre restaura y transforma tu mente por medio del entendimiento, por medio de la renovación en el Espíritu Santo. Es el jubileo mental, que es el Señor va a traer la transformación de tu manera de pensar, porque tus pensamientos producen las conductas. Cuidado con lo que piensas, porque se van a producir en conductas. Necesitas que el Padre transforme tu mente, porque el Padre es la mente de Dios, la mente divina. Necesitas que el Hijo transforme tu cuerpo, unja tu cuerpo con el aceite celestial, con el aceite de la gloria que fue derramado, derrochado en el Espíritu Santo. Y número 3, que el Espíritu Santo te conecte con lo espiritual, con lo divino, que traiga el jubileo espiritual. Y aquí hay una triple renovación en Dios. El perdón de todas las deudas significa 153. Ahora, si alguien me hace el favor de anotar toda esta revelación, tiene que quedar ahí un cimiento. Toda la gente que llegue, si un día yo me muero y usted y yo juntos nos vamos a la gloria, en las redes sociales que van a estar después de que venga Cristo por nosotros, esto va a estar grabado. Por eso quiero que lo anote, porque alguien dirá, hubo un pastor en el corazón de Guadalajara, en el centro de la ciudad, que predicaba la verdad, y muchos van a poder ser salvos por esos versículos que usted está anotando ahí, que me está ayudando, por esas revelaciones que usted me está ayudando ahí, porque si no hay sonido lo van a poder leer, y si no lo pueden leer lo van a poder escuchar. Estamos predicando para la posteridad. Siento con toda mi alma que así es. La palabra 153, es decir, el número 153, entonces significa el triple jubileo. El triple jubileo, que es el perdón de todas las deudas en las 3 áreas. El triple jubileo, el perdón de todas las deudas en el área física, mental y espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo en serio, en la mañana, cuando yo estoy recibiendo esta palabra, estaba llorando, estaba temblando. Me hinqué, le dije, Señor, ¿quién soy yo para que pongas esto en tu siervo? Me estás dando una revelación que nunca le había escuchado a ningún hombre, a ninguna mujer. Y tengo muchos lustros en el Evangelio. Tengo muchos años desde mi niñez escuchando mensajes. Jamás había encontrado una palabra como esta. Esta que Dios nos está dando esta noche. Vamos, el segundo número descompuesto es 1 más 5 más 3 es igual a 9. 1 más 5 más 3. Ojo con esta revelación. Es el siguiente significado del 153. 1 más 5 más 3. Es otra manera de hacer un número descompuesto. ¿Qué significa 1? 1 significa ejad.
Ejad, el Shema, Jehová Dios es uno. Por lo tanto, es el número de Dios, Jehová. ¿Qué significa 5? Significa iglesia. Los 5 ministerios primarios. 5 significa iglesia. ¿Qué significa 3? Poder de Dios. Poder de Dios. Y con esto ya tenemos una revelación que usted no se la va a acabar tan rápido, porque se la estoy dando como con embudo. De hecho, le dije a mi esposa, no estoy seguro si predicarlo hoy o predicarlo mañana en el culto, porque cuando Dios me da este tipo de palabras, toda casa de pan se goza, todos gritamos, todos decimos aleluya. Me gustaría que alguien pusiera un gloria a Dios con mayúscula por esta revelación. 1 significa Ejad, que es Dios, es el número de Dios, Dios es 1. 5 significa iglesia, los 5 ministerios primarios. 3 significa poder de Dios, 9. Esos dan 9. ¿Qué significa 9 en la Biblia? Los 9 dones del Espíritu Santo y los 9 frutos del Espíritu Santo. 153 es el significado de una iglesia gloriosa que da los 9 frutos y los 9 dones del Espíritu Santo. Ya, con esto es como para decir, ya pastor, nos vamos a empachar. Esto está tremendo, hermanos. Estaba tan emocionado de recibir esta palabra de Dios que Santo Padre, ¿sabes qué quería? Cerrar las compuertas y ponerme a escribir un libro de esto, porque no he visto esto en ningún lugar. Descompuesto, 1 significa Ejad, número de Dios, 5 significa iglesia, 3 significa poder de Dios, y esos 3 sumados da 9, que significa frutos del Espíritu Santo, significa dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra cuales no, dice la Biblia, contra estos 9 no hay ley. Otra vez se los voy a repetir, lo que Cristo les estaba diciendo a Pedro. Fíjense bien, lo manda y le dice, pon las redes y pon la red a la derecha. Y se traen las redes y trae 153 grandes peces. Es grande la revelación que tiene todos estos significados. Por eso Pedro estaba en un éxtasis. Pedro estaba, santo Dios, no soy digno. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, los 9 frutos del Espíritu Santo. Por favor, alguien ponga los 9 frutos del Espíritu Santo, porque los dones son un poquito más complicados. 9 son los dones del Espíritu Santo. O sea, una iglesia le estaba diciendo, Pedro, fíjate bien, yo no te dije que fueras pescador de peces. Yo te habilité en otra pesca milagrosa 3 años atrás y te dije, a partir de hoy no serás pescador de peces, serás pescador de hombres. Cuando Pedro vio esos 153 peces, estaba entendiendo, por Dios, por favor, llore conmigo. Estaba entendiendo, la iglesia que yo te entregué es una iglesia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque vas a operar en la gracia. ¡Qué bella revelación! Vas a operar en la bendita gracia, no en la ley. En la gracia vas a tener, oh Dios santo, regalos inmerecidos. Todo es sobrenatural en la gracia. ¡Aleluya! 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 Alguien diga gloria a Dios conmigo. Santo Padre. ¡Yes! Bendigo, alabo y glorifico el nombre de Dios. Y también simboliza los 9 dones del Espíritu Santo. Fíjate todo lo que estaba entendiendo Pedro con su atarraya llena con 153 grandes peces. Los 9 dones del Espíritu Santo. Estos están, amados hermanos, están en Corintios.
Alguien saque el versículo, va a llevar un libro el que me diga el versículo, pero se los doy. 1, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. 3, palabra de fe. 4, palabra, es decir, dones de sanidad. 5, milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, lenguas. 9, interpretación de las lenguas. Ya estoy empachado. Mañana le digo qué significa cada uno de los dones. Por favor, hija Pati, me pusiste otra vez los frutos. Ponme, por favor, los dones del Espíritu Santo. 1, palabra de sabiduría. 2, palabra de ciencia. 3, fe. 4, dones de sanidades. 5, milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, hablar en lenguas espirituales. Y 9, interpretación de las lenguas espirituales. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? La iglesia que estoy fundando con ustedes es una iglesia que va a operar en los frutos del Espíritu Santo y va a operar en los dones del Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. ¿Quiere más? Bueno, le voy a dar otras 2 revelaciones y ya nos vamos a dormir, porque creo, preciosos amados hermanos, que tienen que escuchar este mensaje una y otra vez, porque tiene que ver tanta revelación y tantos significados con un solo número. Y viene lo mejor, porque estamos viendo la restauración de Pedro. La palabra yo soy, que es el tetragramatón, está escrito 153 veces en el libro del Génesis. A ver si me lo cachó. La palabra yo soy, traducida al español alemán como Jehová, al latín como Yahvé, está escrita 153 veces en el libro del Génesis. Cuando Pedro recibe 153 peces, estaba diciendo, aquí está el nombre de Dios. Mi iglesia está fundada en el bendito y santo nombre de Dios. Alguien diga aleluya. Gloria al Rey. 153 veces. ¿Qué es 153? Es sombra y figura de el nombre de Dios. Vea qué preciosa palabra, santo Dios. No cabe en esta cabecita, no cabe en mi corazón. El número 1 significa Ejad, Dios es uno. El número 5, ministerios, la iglesia. Pero el número 5 es número de fidelidad y obediencia. El número 3 es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Significa poder, significa redención y significa gracia. Ya es demasiado, hermano. Para una sola noche creo que ya es demasiado. Se lo voy a volver a repetir. A lo mejor usted estaba comiendo almejas. El número 1 ya es otra vez lo vamos a descomponer, pero ahora lo vamos a descomponer. Estamos en gematría jugando a los números descompuestos. Ahí está 153 peces. El número 1 es Ejad, que significa Dios es uno. Dios es uno. El número 5 significa ministerios. Ministerios. Efesios 4:11. Ministerios. Les voy a pedir a los pastores de Casa de Pan que prediquen este mensaje en sus iglesias. Por favor, ministerios. Y también significa fidelidad. Número 5 es número de fidelidad y de obediencia. Con razón Dios me dio un mensaje que decía, ¿dónde están? ¿Por qué no se conectan mis hijos? Pues mire, de lo que se están perdiendo honestamente. ¿Por qué? Porque es bien complicado repetir estos mensajes, hermano.
Pero si usted los empieza a enseñar, se va a dar cuenta que se le van a empezar a grabar y vamos a entrar a un temporal nuevo. Porque Dios dijo, los llevaré a un nuevo temporal de victoria. Cambiaré la estación para Casa de Pan Torre Fuerte, Guadalajara, y vendrán tiempos de refrigerio. Esto es refrigerio de doble unción, de abundancia, de prosperidad. Esto es abundancia, esto es prosperidad. Y el número 3 es número de Padre, Hijo y Espíritu Santo. También es número de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. También es número de poder, resurrección. Es número de redención y es número de gracia. Ya no cabe en el pizarrón. Eso significa el número 153, el mensaje detrás de la atarraya de Pedro, de la red, para que me entienda, de Pedro, donde había milagrosamente, porque la Biblia no pone paja, ahí dice grandes peces, 153, 1 ejat, 2 ministerios, fidelidad y obediencia, 3 Padre, Hijo y Espíritu Santo, mente, cuerpo, espíritu, poder, resurrección, obediencia, es decir, redención y gracia. Vea qué preciosos significados. Pero ya con esta me despido, decía José Alfredo Jiménez. Empáchese conmigo. Honestamente voy a volver a escuchar el mensaje y le pido a Dios que usted lo vuelva a escuchar. Juan 3:16. De hecho también 17. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el 1. ¿Están despiertos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese es el 1 de los 153. Recuérdese que este mensaje debería llamarse la revelación de los 153 peces de la barca. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es el 1. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ese es el 5. Ese es el 5. ¿Por qué es el 5? Porque son, cuando te conviertes, entras a la iglesia, es parte de los ministerios, es parte de la obediencia y la fidelidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, dice, no se pierda, para que todo aquel que en él cree, hasta ahí, ese es el 5, no se pierda, mas tenga vida eterna, esa es la gracia de Dios, y eso es el 3, el 153, si usted quiere encontrar un versículo en la Biblia que dé 153, ese es Juan 3:16. Ya no queda nada, todo está dicho. Es impresionante la cantidad de revelaciones. Anoche, en la madrugada, le lloré a Dios. Le dije, Señor, este día no puede ser igual a los demás. Voy a dar clases en la universidad. Voy a dar el pan diario. Este día no puede ser igual a los demás. Este día tiene que venir una señal de tu parte de que tú me amas, de que tú me respaldas, de que tú me bendices, de que soy tu siervo, de que soy pastor, de que no soy una farsa, de que tú estás conmigo y que tú me vas a defender de cualquier adversario. Aleluya. Oremos a Dios. Hoy es día de darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza. Confiamos plenamente en tu bella palabra. Gracias por esta hermosa revelación. Hoy, Señor, no puedo menos que agradecerte. Hoy es una noche para llorar de gratitud por esta revelación que has traído al seno de nuestra casa, de nuestra iglesia, de nuestra congregación, al seno del vientre apostólico. Gracias por tu gracia. Gracias por tu amor. Gracias por tu paz. Gracias por esta bella palabra, Señor. Haz que se quede sellada en nuestros corazones, como un día en que Dios nos habló, dándonos señales benditas de su gloria, en el nombre bendito y poderoso
de Cristo Jesús nuestro Señor. Que Dios los bendiga abundantemente. Mañana, 10:30 de la mañana, vamos a tener alabanza y adoración. Si usted está en casa, hay 50 pases por si usted va a casa. 50 personas vamos a tener el privilegio de estar en la alabanza, en la adoración, y 50 personas van a recibir un mensaje poderosísimo sobre el Shaddai. Pero si usted no está en vivo y usted se conecta, prepare pan y vino, porque a mitad del culto vamos a celebrar una santa cena gloriosa, dándole gloria a Dios por estos mensajes que Dios nos está dando, y Dios mediante vamos a comer en una mesa digna de reyes, porque el banquete que Dios nos está regalando verdaderamente es grande y poderoso. Mañana los espero, 10:30 de la mañana. Que Dios los guarde, los proteja y los bendiga. Prepare sus manos, sus pies, porque hay alabanza y adoración, y pan y vino en su casa, y mándeme una foto porque hago guerra espiritual. Ya le dije por qué en las redes sociales, porque un día Dios nos va a levantar, y van a estar la página de Casa de Pan, y muchos van a entrar, y van a convertirse muchos, gracias al legado que estamos dejando, aleluya, ahí, como testimonio fiel de que hay alguien que ama a Dios más que a su propia vida. Amados hermanos de Casa de Pan, Torrefuerte, Guadalajara, esto es el pan diario, desde el horno de la casa de su viejo pastor hasta la comodidad de su mesa. Que Dios los bendiga. Los amo profundamente.